en día la prevalencia está siendo bastante alta. Para ello, sí me gustaría que la clase sea interactiva y también altamente participativa. Todas las dudas que puedan tener a lo largo de lo que vamos conversando en las láminas, pueden escribir en el chat y yo voy a estar atenta, voy a leer, contestar sus dudas. Si alguien quiere participar con audio, puede levantar la manito, yo estaré atenta observando para darle el pase, ¿sí? Entonces, si es que alguien tiene casos o experiencia sumado a este tipo de diagnósticos que vamos a revisar el día de hoy, también sería interesante que pueda compartir un poco al final, cuando vayamos a las rondas de preguntas, sobre algún caso o cómo están interviniendo con este tipo de pacientes. Muy bien, entonces vamos a comenzar primero con el trastorno del espectro autista. Luego vamos a revisar datos e información sobre el TDAH. Así que empezamos ahora. Primero vamos a definir qué cosa es el autismo. Es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por diferentes síntomas y signos bastante notables que se agrupan en tres grandes grupos. Primero, las dificultades en la interacción social, también dificultades en cuanto al desarrollo del lenguaje y con un repertorio restringido, también atípico y reiterativo de intereses y comportamientos. Vamos a ver a continuación toda la segmentación de estos síntomas y les voy a mencionar características de todo lo que yo vengo observando con los pacientes y también en base a los criterios de los diagnósticos y manuales diagnósticos. Pero tenemos que tener en cuenta que el autismo es un trastorno del neurodesarrollo, los niños nacen con ese diagnóstico y a lo largo del tiempo se va a presentar estos síntomas con mayor claridad. Vamos a ver sobre aspectos del diagnóstico y en base al CIE-11 y al DSM-5. Tenemos que hay un cambio del DSM-4 al DSM-5 y es en específicamente a la eliminación de las subcategorías que encontrábamos en trastorno generalizado del desarrollo, como el trastorno autista, trastorno de red, desintegrativo de infantil, entre otros. Pero ahora en el DSM-5 se engloban en un solo grupo, que es el trastorno del espectro autista. También se incluye el síndrome de Asperger dentro del trastorno del espectro autista. Pero hay un punto a resaltar que el TEA de alto funcionamiento, que vendría a ser el Asperger, como son personas verbales, altamente funcionales, no logran encajar adecuadamente en el criterio del dominio de comunicación social, porque evidentemente tras la estimulación y el desarrollo como tal, no lo tienen tan alterado como un niño autista de grado 2 o grado 3. Entonces, para efectos del DSM-5, es un poco complejo aún poder encajarlos dentro de este casillero diagnóstico, pero a través de la clínica y una observación adecuada de estos síntomas, podemos diagnosticar. Pero sí tenemos que tener en cuenta que ya en los manuales actualizados solamente permanece el nombre o el rótulo general como trastorno del espectro autista. ¿Cuáles serían los criterios a considerar para diagnosticar? Luego vamos a ver las pruebas, pero siempre he comentado en las clases, en las charlas que he podido dar o en las conferencias, que muy al margen de lo que nosotros podamos ver en los test, en las valoraciones psicométricas y también dentro de los manuales, lo primero que tenemos que fijarnos son en dos tipos de criterios, ¿no? Primero es el criterio clínico, que es lo que nosotros observamos, qué es lo que nosotros, a través de la literatura científica, de toda la investigación que podemos hacer, de las lecturas y del constante estudio que hacemos como profesionales actualizándonos, podemos denotar y observar en el caso cuáles son aquellos síntomas que el paciente puede presentar y que sería más compatible con TEA. El otro criterio psicométrico son la valoración de las pruebas, los puntajes que podemos obtener y la sumatoria total de estos. En ambos, quien pesa más es el criterio clínico, porque es la certeza que nosotros como especialistas sabemos en base a estos manuales diagnósticos y también ante la presentación de los síntomas que podemos justificar para el diagnóstico final.
Entonces, considerando esto, vamos a conocer cuáles son esos criterios que sí lo consideran otros manuales pasados, como el DSM-4, pero aquí lo clasifican de la siguiente manera. El criterio primero, el criterio A de comunicación social y la interacción social, se basa en que el paciente tiene una deficiencia en esta reciprocidad emocional, ¿no? Se le dificulta mucho poder conectar en cuanto a intereses particulares que a un niño a esa edad puede ser compatible o simplemente se le dificulta muchísimo también interactuar en juegos grupales e iniciar una conversación, poder emitir sus emociones y sobre todo acceder a las emociones de los otros. Tienen este déficit a nivel social. También sobre la conducta verbal y no verbal. Se les dificulta hacer el seguimiento de gestos, no pueden hacer el uso completo como un niño que no tiene ese diagnóstico. Hablando de la situación netamente verbal, tienen el retraso en la adquisición del lenguaje, en algunos casos, en casos muy severos, no llegan a emitir palabras, crean algunas palabras, surgen unos neologismos porque no pueden emitir palabras. Incluso los pacientes con Asperger, que son personas hablantes y que pueden funcionar muy bien en ese sentido, al inicio tienen dificultades porque todo utilizan el pronombre yo, pero no es que puedan tener una comunicación bastante fluida, ¿no? Tienen una conversación entrecortada, utilizan algunas palabras que quizás no están adecuadas o no se comunican de una forma que se espera. También hay deficiencias en la comprensión verbal, ¿no? Sobre todo en el área de lectura o en la comprensión de instrucciones. Es por eso de que muchos padres piensan que cuando le dan alguna indicación a su niño, pareciera como si fueran sorditos, pareciera que no les quiere hacer caso, pero realmente no es eso, sino que la comprensión como tal de la indicación no se llega a cumplir. También encontramos que hay dificultad para ajustarse a los comportamientos en cuanto a la imaginación o a las reglas para que se puedan seguir para hacer un hecho en específico, ¿no? Todo lo que tenga que ver a través de la comunicación verbal y no verbal, vamos a encontrar que esta área se va a encontrar comprometida. Aspecto B, restricciones, comportamientos repetitivos, intereses, actividades. Suelen tener movimientos repetitivos, estereotipados, conducta repetitiva. Lo más común que se puede observar es que alinean los objetos o sus juguetes de una filita por colores, por tamaños, pero de manera ordenada. No solamente pasa con los juguetes, también pasa con sus cosas de la vida diaria. Por ejemplo, los zapatos los pueden ordenar en filas o pueden hacer torres con algunos juguetes. También los movimientos inesperados, estereotipados, los comunes son los bamboleos, ¿no? Que se van hacia adelante, hacia atrás, hacia los costados. También cuando pueden pasar alguna emoción muy fuerte, ellos mueven los deditos de esta manera o pueden hacer así y tienen una serie de movimientos que van a ser repetitivos. Para poder considerarlos como movimientos estereotipados, tienen que ser repetitivos en el tiempo. También es repetitivo, tanto el movimiento como el área verbal. Si alguien le da una indicación, por ejemplo, vamos a comer, repiten las últimas palabras, comer, 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 comer. O tenemos que pintar el payasito, payasito, payasito. Entonces, usualmente la ecolalia se presenta en niños que están iniciando el lenguaje, pero tienden a repetir constantemente las últimas frases o las últimas palabras. También vamos a observar la rutina y patrones de rituales. Por ejemplo, en una ocasión llegó una paciente, una niña con su mamá, que para ella hizo caso omiso a los demás síntomas, pero lo que más le alarmó o le llamó la atención fue que quería pasar todos los días por la misma calle, por la misma vereda, hacer específicamente el mismo saltito que hacía sobre una piedra que estaba en esa calle. Entonces, repetitivamente hacía lo mismo, ¿no? Y todos los días a la misma hora abría la puerta para ver a los abuelitos. Todos los días no se podía ir al colegio si no cumplía este ritual. Abrir la puerta para ver al abuelito y caminar por la misma calle. Entonces,
Hay algunos síntomas que van a ser más llamativos que otros, como por ejemplo, si son niños con un diagnóstico presuntivo de Asperger, son hablantes, pueden cumplir muy bien con las actividades académicas, pero tienen ese tema a nivel comportamental que nos puede llamar mucho la atención y que es aquí donde son signos de alerta que pueden ser pasados y revisados por un especialista. También tienen alguna situación de rigidez mental o monotonía sobre la alimentación. Solamente puede acceder, por ejemplo, a comer alimentos de color verde, ya sea verduras o lo que sea, pero de color verde. No admite colores diferentes. También pasa, y he tenido pacientes que se les dificulta las texturas. Solamente admite texturas blancas, por ejemplo, ¿no? Como la gelatina o como una sopita como algo asociado a blandos, no admite comidas sólidas. Entonces, tiene esta fijación. También vamos a encontrar que tienen algún apego muy fuerte con algún familiar o con algún objeto, es decir, puede jugar de manera excesiva con algún juguete mañana, tarde y noche, incluso tienen problemas de conducta si se les retira este juguete o si quieren ir a dormir con el mismo juguete, es de manera excesiva, ¿no? Todos los comportamientos relacionados al autismo suceden de una manera muy excesiva y reiterativa. También encontramos que el comportamiento o puede ser en base a estos dos polos, o muy lentos, hipoactivos, o por lo contrario, totalmente hiperactivos, ¿no? Suelen estar en constante movimiento, pueden treparse, no medir el peligro, constantemente les causa fascinación, algún objeto nuevo, lo exploran, lo miran, utilizan los sentidos, en algunos casos algunos niños huelen el objeto, lo miran, lamen el objeto porque les causa tanto asombro y esto es excesivo, ¿no? También dentro de los movimientos en cuanto a repetición, es con los miembros superiores a través de las manos, pero también pasa con los pies que pueden caminar en puntitas o dar vueltas sobre su mismo eje. Entonces, pueden dar vueltas sobre su mismo eje moviendo las manos en aleteos, haciendo los deditos así, o en algunos casos ya en diagnósticos de grado 3 suelen autolesionarse, ¿no? Golpearse la cabeza con las manos o contra la pared, por ejemplo. Entonces, eso se repite constantemente y estos niños evidentemente no tienen un control de esto. También antes de pasar al otro punto, dentro de cambios de su conducta y cómo ellos responden hacia los demás, esta intolerancia en cuanto a los ruidos, que esto más se especifica en el CIE-11, más en el DSM-5, que lo vamos a ver también en el otro manual, cuáles son esos criterios, hay que tener en cuenta sobre esta alteración de ruidos fuertes, ¿no? Suelen taparse los oídos, huir, tener mucho miedo ante estos sonidos fuertes, son poco tolerantes. ¿Qué pasa cuando ven brillo o muchas luces, algo que les llama la atención? Se quedan totalmente absortos a ello, ¿no? Les llama mucho la atención. Incluso cuando se ven al espejo, se miran, se entretienen por mucho tiempo y son estos síntomas que podemos tener también en cuenta, ¿no? Con el tema de los alimentos, eh, también hablamos de que a veces tienen esta dificultad en reconocer las temperaturas. Niños con diagnósticos severos de autismo grado 3 no pueden percibir el frío del caliente. He tenido la oportunidad de escuchar a padres con niños de estos síntomas que me indican que la niña come la comida de una manera muy rápida, con las manos, pero sin percatarse y sobre todo sin fastidiarle que la comida esté sumamente caliente. Ingiere la comida y pareciera como que si estuviera a una temperatura normal, pero cuando los padres verifican, evidentemente la comida está hirviendo. Entonces el niño, niña no tiene dificultad alguna en comer. Entonces ahí podemos evidenciar que hay una dificultad en cuanto a la discriminación de temperaturas. Y entonces continuamos. Otras consideraciones del DSM-5 es que tiene que estar presente en la primera fase del periodo del desarrollo, la primera infancia, es decir, del 0 a 5 años. Aquí hacen mucho la pregunta, ¿no? Si un niño con 2 años o 2 años y medio ya presenta los síntomas,
quiere decir que tenemos que esperar, porque en otros manuales como el CIE-11 solicitan que sean más de los 3 años, que tenemos que esperar para diagnosticar, se puede diagnosticar antes, ¿qué debemos hacer? Lo que siempre respondo a los padres sobre estas preguntas es que si vemos síntomas asociados a Altea antes de los 3 años y que son muy evidentes y ya pasaron por una evaluación tanto neuropsicológica como también neuropediátrica y ya el diagnóstico es más que evidente, ya pueden iniciar con las terapias. No tenemos que esperar a que cumpla recién 4, 5, 6 años para que el diagnóstico sea totalmente definitivo, porque nos estamos perdiendo tiempo, años valiosos para que el niño pueda iniciar una terapia de lenguaje ocupacional, incluso hasta de aprendizaje. El niño se pierde la oportunidad de generar aprendizaje respectivo a su edad simplemente porque no le dan un diagnóstico. Entonces, si observamos síntomas a muy temprana edad, pues ya tenemos esos síntomas de alerta y ya se puede empezar a intervenir. También hay que considerar que estos síntomas son y limitan también las actividades diarias de la persona, en este caso ámbito social, ámbito cognitivo, aprendizaje y también interpersonal. Y no es explicado por una discapacidad intelectual propiamente dicha, ¿no? Se sabe que los niños con autismo tienen un coeficiente intelectual debajo del promedio esperado versus a un síndrome de Asperger, que su coeficiente intelectual está por encima del promedio. Entonces, si encontramos un niño con retardo mental, tenemos que hacer una evaluación exhaustiva y también identificar si realmente los síntomas que presenta es propio de un retardo mental o estaría presentando autismo. Se sabe que las características del TEA no son las mismas de un retardo mental, entonces tenemos que hacer una evaluación bastante adecuada y vamos a verificar aquí sobre la gravedad. En estos grupos que he mencionado sobre la dificultad, tanto comunicación social, comportamientos restringidos, repetitivos y el tema del área del lenguaje, vamos a verificar 3 tipos de grados. El grado 1 es el que necesita soporte, pero es altamente funcional. El grado 1 es el que incluso el Asperger ingresaría en grado 1 porque es funcional, es verbal, incluso su coeficiente elevado y puede hacer muchas cosas. Se vale por sí mismo. El grado 2 es que necesita soporte notable, es decir, ayuda para cumplir sus actividades básicas de la vida diaria, para bañarse, para comer, para seguir un orden de la secuencia. Necesita gran cantidad de terapias y bastante esfuerzo para que el niño pueda avanzar. Y el grado 3 es el que necesita una ayuda muy notable, mucha ayuda para todo, incluso verificar que no entre en peligro por los constantes movimientos, incluso pueden ser hasta agresivos y no pueden hacer nada por sí mismos. Entonces, debido a una evaluación neuropsicológica, se tiene que especificar cuál es el grado de autismo que presenta el paciente y con ello los padres, si es que deciden hacer un trámite, por ejemplo, a través del carnet de CONADIS, para que reciban ciertos beneficios de parte del Estado, sí se tiene que especificar porque depende de ello también el grado de ayuda y sobre todo de soporte que va a necesitar en el colegio, en la calle o en cualquier lugar que esa persona asista. Entonces, dentro de un proceso de evaluación, aparte del perfil cognitivo del diagnóstico, colocamos el grado. Ahora vamos a ver qué es lo que se considera en el CIE-11. ¿Qué es lo que observamos? En primer lugar, la comunicación e interacción social. Vemos que a veces pueden tener esta interacción no verbal, pero no responden de una forma esperada y adecuada. Pueden que sus expresiones faciales, expresiones no sean adecuadas en base a lo que se espera. No tienen el contacto visual, huyen mucho al tema de la vista, ¿no? Y obviamente con todo esto les va a costar mantener una relación social afectiva y adecuada. No pueden compartir tampoco sus sentimientos, les cuesta aceptar o recibir, vamos a decir, sentimientos o cariños de otras personas y tampoco es recíproco. Sobre los comportamientos, como ya hemos mencionado, muy parecido al DSM-5, existe esta inflexibilidad a cosas nuevas,
no se adaptan a los cambios fácilmente, se adaptan a las reglas y son muy repetitivos de hacer lo mismo, también repetitivos en el sentido de solicitar cosas. También observamos la hipersensibilidad al lado sensorial, sabores, sonidos, olores, calor, frío, etcétera, y los movimientos o los llamadas estereotipas que ya hemos comentado, ¿no? Balanceo, el movimiento de los dedos, caminar en puntitas, posturas, etcétera. Igualmente que en el DSM-5 consideran que debe de iniciar en edad temprana y que es lo suficientemente severo para que pueda afectar en todos los ámbitos de su familia. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario sobre los criterios diagnósticos, sobre los síntomas que he mencionado? ¿Alguien que quiera compartir algo? Si no hay dudas, podemos continuar. ¿Alguien que quiera mencionarlo quizás puede escribir al chat? ¿Alguien que quiera decir algo? Me parece que no hay dudas. Continuamos entonces. Ahora vamos a observar sobre el diagnóstico diferencial. ¿Cuáles son los otros diagnósticos con los cuales se podría confundir? A ver, acá estoy observando en el chat. Un niño TEA sin indicaciones depende, María, depende si le han enseñado o ya está en terapia a través de todas las actividades que se realizan en modificación de conducta, el uso de pictogramas, el uso de actividades, puede que el niño aprenda a seguir indicaciones. Se trabaja muchísimo el área visual con estos niños y hay una estrategia que todos utilizan que son los pictogramas. A través de ello siguen indicaciones, pero obviamente se empieza con actividades muy básicas y pasos tan solo máximo dos, ¿no? Uno, dos, y luego van aumentando la dificultad. Entonces, para poder hacer un seguimiento de indicaciones completo y complejo, pues debería empezar primero con cosas básicas y luego van aumentando la dificultad, pero al final del camino sí sigue indicaciones, pero obviamente es con un trabajo de terapias de grande espacio, ¿no? Es, a ver, siguen preguntando. Si es necesario que un niño TEA sí o sí use rutinas, hay un modelo específico para usar pictogramas. Es necesario utilizar los síntomas del mismo autismo para poder ayudarles dentro de la intervención. Si nosotros mostramos las fichas o los pictogramas de manera repetitiva, ¿no? Por ejemplo, todos los días, paso uno, me levanto, paso dos, voy al baño, paso tres, me lavo la cara. Pongo un ejemplo. Y tenemos fichas de estas figuras todos los días. El paciente, como es repetitivo, va a asimilar ello como una rutina, como un hábito y al final lo va a terminar haciendo por sí solo. Ahora, sobre el tema de intervención, me parece que en la clase 3 tenemos intervención. Entonces, es ahí, creo que lo llevan conmigo. Vamos a observar y les voy a mostrar algunas fichas y modelos de cómo hacer el uso de pictogramas. Y tengo una serie de ejemplos para que ustedes también lo puedan aplicar con sus propios pacientes y también en el proceso de su presentación en algún momento, ¿no? Así que les voy a mostrar. Ahora nos estamos centrando justo en estos términos y definiciones generales, pero cuando lleguemos al tema de intervención vamos a ver todo en específico. Sí, muy bien, gracias por participar, María. Gracias por participar, Susan. Espero que todos sigan participando. Y aquí nos confirman que sí, justo llevan conmigo también el área de intervención. En esta clase, que no se lo pueden perder, vamos a observar el proceso de intervención. ¿Ya? Perfecto. Entonces continuamos. ¿Cuáles serán los otros tipos o los otros diagnósticos que podrían confundir con un TEA, con un trastorno del espectro autista propiamente dicho? Tenemos el trastorno de red, que si bien es cierto pertenece al grupo de los TGD, de trastorno generalizado del desarrollo, pero esto es más asociado a una afectación neurológica que tiene que ver con la desaceleración del crecimiento de la cabeza, del cerebro. Es una condición más neurológica que presenta esas dificultades a nivel social, a nivel del lenguaje, pero no cumple todos los criterios. En primera instancia, podrían confundirse, pero no llega a ser un TEA propiamente dicho.
la Claro, entiendo. esquizofrenia también. Entonces, según la historia, según las investigaciones y la historia, años antes, más o menos por los 50, por los 40, se creía de que este tipo de diagnóstico, autismo, era esquizofrenia. Incluso le llamaron en algún momento esquizofrenia infantil, pero realmente ya con el pasar del tiempo, casos, investigaciones de casos, se dieron cuenta que no era esquizofrenia, sino que existía otra entidad, que es el autismo, que tiene justamente deterioro social, dificultad en los intereses, en la comunicación verbal, y que el autismo no presenta alucinaciones ni tampoco delirios, ¿no? No es que es alguien que esté fuera de la realidad, como si se encuentra en un diagnóstico de esquizofrenia que presenta típicamente las alucinaciones y toda esta alteración en la percepción, lo cual un niño TEA no presenta. Entonces, se hace el descarte. También el mutismo selectivo. Vemos que este diagnóstico, si bien es cierto, está asociado a un tema de comunicación social, comunicación verbal, pero no es autismo, ¿no? El mutismo selectivo está más comprometido con otros temas emocionales más que trastorno del neurodesarrollo. Otros diagnósticos como el trastorno del lenguaje, porque vemos que hay un deterioro en la interacción social, pero por el problema del lenguaje, por esta situación, puede ser expresivo o comprensivo, pero un TEL no tiene problemas de comportamiento repetitivo, no hay movimientos estereotipados y evidentemente con terapias el niño mejora y puede hablar bien. También otros diagnósticos es el trastorno de comunicación social, el pragmático, que tiene deterioro en la comunicación social, en las interacciones con las personas, pero no presenta comportamientos restrictivos ni repetitivos característicos del TEA. Discapacidad intelectual, es decir, retardo mental, vemos que es una disfunción general del coeficiente intelectual y que abarca otras áreas y que no tiene nada que ver con el autismo. Y el trastorno de movimientos estereotipados, que este diagnóstico no tiene dificultades en la interacción social y tampoco en el desarrollo del lenguaje. Por eso que no corresponde a un TEA. Entonces tenemos este tipo de diagnósticos y que nos invita esta situación de reconocer y sobre todo identificar qué diagnóstico sería para cada niño, es hacer una correcta evaluación para brindar ese diagnóstico, ¿no? Ahora vemos aquí como un resumen de los síntomas que corresponden al autismo. Vemos reciprocidad social, el lenguaje de comunicación y la conducta repetitiva, todo lo que tenga que ver con comportamientos. Es como el resumen de lo que hemos visto en las láminas iniciales, donde observamos que tenemos los síntomas más observables, ¿no? Que es esta poca contacto visual, empatía reducida, lenguaje literal, problemas en el lenguaje, una conducta repetitiva, en algunos casos hiperactividad, inflexibilidad del cambio, la ecolalia, repetición, 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 ¿no? Entonces, esto es como el resumen de los síntomas que hemos visto y vamos a ver ahora a continuación todo en base a la evaluación. Vamos a empezar por aquí. Primero, tenemos que empezar con una anamnesis completa. ¿A qué me refiero con esto? Una entrevista con los padres o con el familiar más cercano, completa, porque tenemos que verificar cuáles son los antecedentes personales del paciente y también de la familia. Necesitamos ver cuál es la historia evolutiva, la evolución de los síntomas y si es que el niño ha tenido alguna evolución previa y qué es lo que opina el colegio sobre sus síntomas, porque es bastante común que el colegio mande una evaluación o pueda derivar a estos pacientes, estos niños, también su mayoría, a una evaluación externa porque en el colegio no los pueden controlar o simplemente no saben cómo intervenir. Entonces, paso número uno que siempre solicito, y es más, yo personalmente en la práctica profesional, tengo como entrevista inicial a los padres, ¿no? Además, con esta entrevista de evaluación sobre antecedentes personales, puedo observar qué pasó en las condiciones de embarazo, en el parto. Quién sabe si, por ejemplo, la mamá menciona de que tuvo sufrimiento fetal, presentó hipoxia y estuvo morado el niño por varias horas.
Entonces, los síntomas que va a presentar después pueden ser asociados a un tema netamente neurológico, orgánico, debido a esta situación de hipoxia y no necesariamente a un autismo. Entonces, necesitamos saber qué pasó o cómo es la evolución de manera cronológica de los síntomas de este paciente. Luego, si ya tenemos alguna sospecha en primer nivel, algunos síntomas de alarma que nos estarían indicando que posiblemente sea autismo, pues podemos tomarle unas pruebas de tamizaje como las que tenemos aquí en pantalla, que son, y es más, nosotros también aplicar nuestro criterio clínico comentando o haciendo ciertas preguntas en base al CIE-11, por ejemplo. ¿No? Luego podemos pasar a un segundo nivel de pruebas más específicas asociado al TEA y en final podemos aplicar pruebas mucho más completas como el A2 o el ADR. Ahora vamos a ver en las siguientes láminas otro tipo de prueba y cómo sería una evaluación neuropsicológica completa. Ahora, solamente teniendo estas pruebas que vemos en la lámina, ¿puedo decidir si un niño es autista? No. No podemos decidir con tan solo un MChat, por ejemplo, o con un CARS, que ahora vamos a ver también, que si un niño es autista o no, porque son simplemente baterías psicométricas que nos van a dar un número, que es lo que yo les dije al inicio, es un criterio psicométrico y que no necesariamente vaya a ser de gran relevancia. Entonces, para ello tenemos que unir criterio clínico y criterio psicométrico. Y solamente no nos podemos basar en una prueba orientada netamente al autismo, sino tengo que tomar el perfil cognitivo, tengo que evaluar otras áreas y con ello hago un informe completo y puedo decidir si este niño realmente presenta autismo o no. Entonces, con un test de tamizaje o tan solo por evaluar a un niño una sola vez, no puedo decir que es autista. Así que hay que tener ojo con eso. ¿Cuáles son los protocolos de evaluación comunes asociados a la sintomatología autista? Tenemos a dos, el ADR, que son pruebas complementarias, también la prueba DISCO, tenemos el A2G, tenemos el CARS, tenemos la evaluación de Gilliam y otro inventario de autista. Entonces, estas pruebas de aquí, cualquiera que puedan elegir, en las láminas siguientes les traigo la muestra del CARS, vamos a ver cómo se aplica y cómo es que se puntúa cada ítem, pero no solamente son las únicas. Luego de utilizar estas, tenemos que verificar cómo está su funcionamiento cognitivo. Y para ello vamos a empezar con el área del lenguaje, ¿no? Podemos aplicar un PLON para ver el uso, el contenido, todo el aspecto morfosintáctico del lenguaje, si es que corresponde o no a su edad y crecimiento. También podemos aplicar el test de Peabody, que nos va a dar un indicador de coeficiente verbal y también conocer si es que el vocabulario y el área de desarrollo del lenguaje corresponde a su edad. También tenemos otro test, que es el escala Reynolds del desarrollo del lenguaje, que todas estas pruebas son orientadas a niños. Luego, tenemos que evaluar sí o sí la capacidad cognitiva, es decir, coeficiente intelectual. Podemos utilizar el test de Battle o el McCarthy, que tiene también áreas de lenguaje, psicomotricidad, áreas específicamente para ver su coeficiente y desarrollo mental. Podemos aplicar según la edad, escala Wechsler, ¿no? Si son niños preescolares, podemos aplicar el WIPSI, si son niños escolares, el WISC, ¿no? Y si tenemos también a personas adultas, podemos aplicar el WISE. Entonces, estas pruebas también tienen ítems de lenguaje, de memoria, atención, velocidad de procesamiento de la información, etcétera, que vamos a completar un proceso completo de evaluación neuropsicológica, un perfil cognitivo asociado a lo que nos sale en las pruebas de autismo y con ello vamos a decidir qué es lo que estaría presentando el niño, ¿no? Si es que es autismo, si es que es Asperger o qué diagnóstico corresponde, ¿no? Entonces, voy a mostrarles aquí cómo se aplica el test de CARS. Pues escriban en el chat si es que ustedes han escuchado sobre este test CARS, que es netamente de autismo, si lo han aplicado antes, si lo conocen. A ver, escríbanme si lo conocen o no, para, si en la mayoría lo sabe y lo conoce, lo pasamos para ir viendo las demás láminas, o si en caso no lo han visto, vamos a ver de manera detallada.
A ver, escríbanme en el chat. Me ponen, sí lo vi, muy bien, pero no cómo aplicarlo, no conozco, no. Bien, ok. Entonces vamos, yo les voy a explicar, es una prueba bastante rápida, fácil y se van a dar cuenta que es muy fácil. Perfecto, entonces no la conocemos, vamos a aprender todo sobre la prueba test de CARS, ¿sí? La voy a explicar, correcto. Miren, esta prueba que tengo en la presentación es una prueba que tiene ya muchos años de creación y es muy fácil de aplicar porque solamente vamos a encerrar en base a una entrevista. Es como si fuera una conversación con el padre de familia, ¿sí? Donde uno significa que está, ok, el niño hace lo que se ha preguntado, es decir, que corresponde a un nivel normal. Si marcamos dos, significa que es una situación anormal en el niño. Si es 3 es moderadamente anormal y si es 4 es demasiado severo, ¿no? Ahora, la sumatoria de todos los puntajes es, si es entre 15 y 30 vemos que no hay autismo. O sea, punto de corte 30. ¿Qué pasa si tiene más de 30 puntos? De 30 a 36 es un autismo moderado. Si es más de 36 es un autismo severo. Entonces, vamos a continuar por acá. Esta es la prueba, son 15 preguntas donde tenemos que rodear. Aquí en la parte de abajo están lo que teníamos que preguntar. Y acá tenemos los puntajes, 1, 2, 3, 4. Como les decía, normal, el 2 moderado anormal, el 3 muy anormal y el 4 demasiado anormal. Y tenemos, la prueba nos da como que los más o menos, por decir así, ¿no? Me parece, por ejemplo, el ítem 1, relación con los demás. Acá dice, evita la mirada exigente, es decir, no contacto visual. Pero la mamá dice, sí, pero esto pasa a veces, no es siempre. Entonces marcaremos 1,5. Si pasa a veces. Si la mamá dice, no, es muy distante, no quiere conversar con nadie, se aleja de los demás, si ve a una persona nueva, se corre. Podemos marcar 3 o si es demasiado excesivo, el 4, ¿no? En el ítem 2 es la imitación. La pregunta es, ¿no? Si el niño puede imitar sin dificultad. Si la mamá dice que sí, el niño imita. Si le dicen arriba las manos, arriba las manitos. Aplaude, el niño aplaude. Entonces marcaremos 1 porque no tiene dificultad. Pero si dice que no imita, tan solo mira arriba o dice hace sonidos y no sigue la imitación, pues marcaremos 2. Si es con demasiado esfuerzo que le tiene que agarrar las manitos para que aplaude, ya sea así o no quiere, puede ser 3, incluso hasta 4. El número 3, afecto, es decir, puede dar muestras de afecto a otra persona. Si nos dice que sí, entonces sin dificultad, 1. Si vemos de que el niño no quiere y simplemente llora o patea o no quiere o no acepta algún abrazo, entonces le podemos 2, 3 o 4 dependiendo. El siguiente, el número 4, uso del cuerpo. El niño presenta un correcto movimiento del cuerpo o a veces tiene movimientos torpes, que se le cae todo de la mano o se tropieza o se cae o tiene movimientos extraños con los dedos. Aquí podemos explorar los movimientos repetitivos con los deditos, con las puntitas, ¿no? Aquí justamente nos dice que tenemos que preguntar y vamos a encerrar. El 5, uso de objetos. ¿Qué pasa cuando tiene un objeto nuevo? ¿No? Si juega, le pierde el interés rápido, es normal, o si muestra un interés atípico, excesivo sobre el juguete. Si se queda absorto, fascinado, o si simplemente la intensidad de estas conductas es muy, muy intensa, es más que el punto 3, ¿no? ¿Qué pasa con la adaptación al cambio? ¿Respuestas apropiadas o simplemente no? Podemos darle ejemplos a los padres, ¿no? ¿Qué pasa si está jugando o viendo televisión y ustedes le dicen que ya tiene que comer y lo sacan del escenario? ¿Qué pasa? Él persiste, hace caso, hace berrinche, no quiere, es muy rígido, se enfada. ¿Y cuál sería su nivel de reacción? Respuesta visual, todo contacto visual. ¿Y qué pasa cuando se mira al espejo, ¿no? Aquí observamos que él no mira los objetos, no fija, también sujeta los objetos muy cerca, puede mirar, por ejemplo, no sé, pues así a esta distancia, ¿no? O evita constantemente toda la mirada. Entonces, según el nivel de gravedad, vamos a encerrar. Luego,
El siguiente ítem es respuesta auditiva, ¿no? Cuando le llaman, responde a su nombre. Si dice que sí, sería el uno. Si no hay respuesta y parece como si estuviera sordo, sería el 2. Si es muy variante, ignora los sonidos, se asusta con los sonidos fuertes, pues es del 3 en adelante. Gusto, olfato, uso y respuesta táctil, si es normal en cuanto al uso de los sentidos o si huele las cosas, huele, chupa, no identifica ni discrimina los objetos que sean comestibles y que no son comestibles. También suele tocar todo, mirar todo, investigar todo, o por lo contrario, el número 4 que ignora el olor, ignora absolutamente todo. Ansiedad y miedo. Si él tiene una conducta adecuada en cuanto a estas respuestas emocionales, si es normal que ante una situación nueva se asuste un poco, o por lo contrario, si muestra excesivo miedo o ansiedad en cuanto a otras personas, también si esto es persistente y repetitivo, ¿no? El nivel de gravedad. El punto siguiente sobre comunicación verbal, si hay un retraso en la adquisición del lenguaje o no, si hay ausencia de lenguaje o si simplemente hay gritos y sonidos extraños, incluso hasta ecolalia. Comunicación no verbal es en cuanto al uso de los gestos, ¿no? Si es adecuado o si es inmaduro, si es incapaz de expresar deseos o necesidades, por ejemplo, podemos preguntar a la mamá si puede señalar las cosas. Puede que todavía no habilite el área del lenguaje verbal, pero ya señala, ¿no? Señala o te lleva hacia el lugar donde el niño quiere, ¿no? O si no lo hace para nada. El nivel de actividad, si es muy movido o por lo contrario es muy lento, de movimientos muy aletargados. El nivel de respuesta intelectual, en comparación con sus compañeritos, si su inteligencia considera que es normal o si es menos brillante que los compañeros y tiene dificultades en cuanto al aprendizaje. Y el último punto, que es el 15, es sobre la impresión general de ustedes como especialistas. Si ustedes al observar toda la evaluación del niño o al ver al niño en sesión, ¿cómo lo notan? ¿Ustedes creen que el uno, es decir, que no presenta síntomas, el 1.5 que más o menos pareciera que el 2 que muestra algunos síntomas o grado leve, 2.5 que ya va caminando a ser algo más severo y del 3 en adelante es que ya es un autismo bastante observable y confirmado? Entonces, con lo que ustedes encierren, que obviamente es uno por cada ítem, ustedes van a elegir un número por cada ítem, hacen la sumatoria. Luego de hacer la sumatoria, ustedes regresan a esta página y van a verificar si el puntaje total me salió 38, entonces podemos decir que los indicadores es un autismo moderado. Si me salió un 31, estamos llevando más que todo un autismo leve, ¿no? Del 31 al 35 es leve. Pero ¿qué pasa si sale un 16, un 18, un 20? Hay algunos síntomas que pueden ser confundidos con otra cosa. Como ya hemos visto, algunos diagnósticos diferenciales, si nos sale menos de 30, pues tenemos que empezar a revisar y hacer otro tipo de evaluación y nuestros objetivos van a empezar a cambiar, ¿no? Sí, a ver, nos podrían compartir el test, sí, les voy a compartir a través de INCAIP el test, ¿sí? Entonces, si ustedes ven que tienen un puntaje de 20, que es obviamente elevado, podemos suponer que puede que sea un autismo leve, pero no necesariamente asociado a un trastorno del espectro autista, o puede ser que sea un niño Asperger. Y para esto podemos hacer nuestras preguntas de criterio y también observar qué otros síntomas están prevaleciendo, ¿no? ¿A qué edad podemos aplicar el CETES? Desde muy pequeños, ¿no? Podemos aplicar a partir de los 2, 3 años en adelante. Y ¿podemos determinar solamente con este test si el niño es autista? No. Recuerden lo que les acabo de mencionar. Solamente aplicando este test de CARS, no podemos decir, a pesar que nos salga, por ejemplo, 38 o 40 o más de 36, no podemos decir al 100% a la mamá presente en la evaluación, por ejemplo, su niño por haber obtenido 38 ya tiene autismo. No. Acuérdense de que necesitamos evaluar el coeficiente intelectual, hacer la anamnesis completa
evaluar el área del lenguaje, el área de coeficiente verbal, atención, funciones ejecutivas, toda una serie de conjuntos para luego decir efectivamente sí, pues tenía TEA, porque todos los indicadores nos orientan a ello, ¿sí? Se puede decir correcto que tiene algunos síntomas de alerta o síntomas de alarma, podemos decir de TEA, pero no podemos decir que es ya el diagnóstico definitivo solamente con CARS. Podemos decir presunción diagnóstica, tal, pero no es el diagnóstico definitivo, ¿sí? Entonces, continuamos. Bien, entonces, antes de pasar al TDAH, ¿alguna pregunta adicional? ¿Alguien que quiera preguntar algo más? ¿Se dieron cuenta que este test de CARS, si ustedes se ponen a revisar ítem por ítem, es prácticamente el CIE-11, ¿no? Es preguntar el CIE-11 en base a puntajes o síntomas. Entonces, todas las pruebas que vamos a observar de TEA y también de TDAH, que ahora viene a continuación, vamos a observar que es como un repaso del CIE-11 o del DSM-4, DSM-5, tan solo que tiene un puntaje y una baremación, ¿no? Entonces, eh, para aplicarlo en psicología educativa también lo podrías hacer, pero recuerda que necesitamos una cantidad de sesiones. No pueden hacer una evaluación psicopedagógica, una cantidad de sesiones y ustedes con este perfil y con este puntaje le pueden decir al padre, ¿no? Sabe que este padre de familia en el área de psicología educativa del colegio hemos encontrado estos ítems que son alarmantes o estos indicadores que nos hacen suponer un aparente autismo y que se solicita ir con un especialista, psicólogo clínico o neuropsicólogo para que haga una evaluación completa y pueda pasar también por neuropediatría y es así como con el equipo multidisciplinario se llega al diagnóstico final. Ese es el speech que ustedes en el área escolar pueden solicitar a los padres y obviamente posterior a ello que lleven terapias, ¿no? También nos preguntan si solo tiene indicadores, ¿es necesario que el niño lleve terapia? Sí, también es necesario porque si nos vamos a revisar, la mayoría va a aparecer algunas dificultades en el área del lenguaje, por ejemplo, y cuando vaya al contexto académico, grado leve, no va a entender nada, o simplemente va a ser un desorden para su aprendizaje, ¿no? O puede tener problemas porque desde el punto de vista neuropsicológico, un niño autista tiene problemas en las funciones ejecutivas y en la memoria de trabajo. Entonces, si el niño no tiene una intervención, así sea leve, entonces no va a aprender. Ahora, si tienen algún diagnóstico, ¿cuál es el seguimiento? Si hablamos o si te refieres, María, sobre el ámbito escolar, los profesores, los docentes o el psicólogo educativo de la institución puede pedir a los padres una evaluación anual y también evaluación de las terapias, de cómo está siguiendo el paso a paso. Ustedes, los psicólogos educativos, tienen que pedir ello, porque si no, ¿cómo certifican que el niño está en un proceso de primero, terapéutico y de evolución? Si no, todo el trabajo que hacen los docentes en el colegio no está funcionando y el niño no aprende y no avanza. Entonces, sí es necesario hacer el seguimiento cada vez que pase todo un proceso de terapias, ¿no? Sobre la cantidad de terapias que necesita, depende también de los indicadores. Por ejemplo, si vemos que un niño tiene problemas netamente en el área del lenguaje, pero vemos de que él comprende indicaciones, que hace trazos, que puede hacer actividades de destrezas motoras, pero su único problema es el lenguaje, entonces le vamos a solicitar terapia de lenguaje. Pero ¿qué pasa si yo veo un niño que no hace actividades de trazo, que no sigue indicaciones, que no señala, que no se puede amarrar los zapatos, que no puede abrir el cuaderno? Entonces el niño va a necesitar las terapias de lenguaje, ocupacional, psicomotricidad, incluso hasta puede ser de conducta. Entonces va a depender también de lo que nosotros observamos y estamos verificando en nuestro proceso de evaluación, porque en recomendaciones vamos a poner qué tipo de terapias son más ajustadas para el paciente. ¿Sí? Muy bien, me alegra que participen y que pregunten. De esta forma nos vamos retroalimentando. Vamos ahora a ver el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, conocido como el TDAH. El TDAH también vamos a definir. eh, a ver, voy a ver un ratito las preguntas. Correcto, esas son las terapias, María.
¿Y dónde se consigue la prueba? Esta prueba del CARS la podemos obtener del internet. Incluso ya han comentado también aquí en el chat que todos los materiales se van a ser compartidos por ustedes, o sea, les van a compartir todo el material, no se preocupen. A ver, vamos a ver, ¿qué pasa con el TDAH? El TDAH también es un trastorno del neurodesarrollo, es un trastorno neurobiológico crónico. ¿Y por qué hay que resaltarlo? Y nosotros como especialistas le tenemos que explicar esto a los papás, porque en el caso de este diagnóstico, los profesores en algún momento ha tocado casos que tachan a estos niños como niños malcriados, niños desobedientes, niños distraídos. Los mismos papás también llegan quejándose de que no obedece, que tiene problemas conductuales, pero al hacer toda una evaluación y al obtener este diagnóstico, nos damos cuenta que es TDAH porque cumple con los criterios y se le explica que es un trastorno de neurodesarrollo que viene de aquí del cerebro. No es que el niño se levanta, planifica que se va a portar mal y va a hacer todo mal. No es que el niño se levanta y a propósito dice, hoy no voy a hacer caso a la profesora y no voy a escribir nada en el cuaderno. Esto no funciona así. ¿Qué pasa con el cerebro de un niño TDAH? Y es aquí como muestro en pantalla. La mayor afectación es en el lóbulo frontal, es decir, acá. Nuestro lóbulo frontal se encarga de las funciones ejecutivas, del control de mi conducta, de decidir qué es lo bueno, qué es lo malo, de la secuenciación de mis actos, de mi conducta, de la impulsividad, de regular en mi contexto social. Y atención, concentración. Entonces, o casualidad, justamente son las áreas que están afectadas en el lóbulo de un niño con TDAH. El TDAH es la afectación más asociada al dorso lateral, que es el área encargada de todas estas partes que les estoy comentando. Entonces, vemos aquí que en estas figuras, un niño control, un niño sano, vemos que su nivel de actividad en el lóbulo frontal y en otras zonas como el lóbulo temporal, también asociado al aprendizaje, están pintadas de rojo, es decir, hay mucha actividad. Pero vemos que hay otro cerebro de un niño TDAH que su cerebro no tiene estas marcas rojas, es decir, presenta una menor actividad en el lóbulo frontal. Es por ello que van a tener toda esta dificultad en la atención, organización, hiperactividad, entre otros síntomas que ahora vamos a ver. ¿Sí? Entonces, esta explicación inicial es lo que se da a los papás para que no crean que el niño realmente lo hace a propósito, cuando esto no funciona así. Un niño TDAH es un niño inteligente con un coeficiente intelectual muy conservado y en algunos casos alto. No vamos a encontrar un TDAH con un CI bajo del promedio, pero que escapa de las manos de este niño en poder controlar estos síntomas. Y respondiendo a tu pregunta, Susan, efectivamente nacen con ello. ¿Que los síntomas se van a ver expuestos después a medida de su crecimiento? Sí. Y aquí dentro, cuando observemos los indicadores del CIE-11 o del DSM-5, mencionan que el diagnóstico es más de los 7 años o más de los 6, pero ya podemos observar síntomas antes de los 6 años. Lo mismo que les comenté con el autismo. Si estamos observando síntomas que ya nos suponen o pareciera, entre comillas, tener un TDAH, ya necesitamos evaluar y tener una presunción diagnóstica y también empezar a intervenir, ¿no? La intervención tiene que ser a la parte del que se está evaluando y sobre todo iniciar con las terapias para que puedan tener adecuadamente una oportunidad de aprendizaje y sobre todo control en cuanto a la situación de los compañeros también, ¿no? Ahora vamos a ver los síntomas, Susan. Ahora, sobre las causas, podemos encontrar que las causas son netamente también hereditarias, porque ya se ha comprobado que el TDAH viene por un componente genético, ¿no? Si tengo algún papá, puede ser papá o mamá o algún familiar cercano con TDAH, pues estos síntomas pueden replicarse. Incluso también hay investigaciones con demencias, personas diagnosticados con demencia, la generación posterior, la segunda, la tercera o la cuarta, pueden tener alguna complejidad en cuanto a diagnósticos y lo que se presenta es autismo, síndrome de Down y TDAH en posteriores siguientes. Entonces vamos a ver cuáles son los síntomas. Para ello tenemos que entender que acá
acá tenemos el nombre TDAH, las siglas es Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad y tiene tres dominios. Es el dominio de déficit de atención, puramente déficit atencional. El segundo dominio, que es el de dominio puramente hiperactivo, impulsividad. Y el tercer dominio, que es el mixto o combinado, es decir, que tiene el déficit de atención y el problema comportamental de hiperactividad y también de impulsividad. Entonces, vamos a ver cuáles son los síntomas de un déficit atencional propiamente dicho. Es la dificultad de mantener la atención por un tiempo prolongado. ¿Sí? ¿Cuáles son los síntomas? Pues en niños o en pacientes preescolares, ¿qué es lo que vamos a observar? Hipoactividad y lentitud. Niños muy lentos que van a empezar una actividad y no la van a terminar porque simplemente su atención se va a dispersar. Cambian de actividad continuamente porque no les llama la atención o simplemente se distraen continuamente con lo mismo. Voy a cargar antes que se apague la laptop. Además que cuando le ponen a hacer. Bien, estimados participantes, nos comenta la magíster Cristel que su laptop acaba de apagarse por falta de carga. Sin embargo, vamos a nosotros continuar en unos minutitos más. Mientras tanto, nos damos un pequeño break. En este caso, estimados participantes, recordarles que este curso especializado pues tiene 4 sesiones. Esta es la primera sesión de 4 que vamos a tener en total. Estimados participantes, va a ser el día jueves 22 de agosto. Vamos a estar teniendo la segunda sesión a partir de las 7 de la noche. En este caso, estimados participantes, vamos a tener pues la tercera sesión la próxima semana también y vamos a estar viendo no solamente los conceptos básicos y evaluación de cada trastorno, sino también vamos a estar viendo la forma de intervención en cada trastorno. La clase dura, estimados participantes, 4 sesiones, 2 horas de clase. Y la certificación, estimados participantes, vamos a estar teniéndolo pues por nuestros números de contacto. Les dejo por favor el código, el link de acceso directo para nuestra asesora virtual para que ustedes puedan comunicarse con ella, con Sofía, nuestra asesora virtual, para que les pueda hacer todo lo que es la inscripción en este caso. También les paso el número, ahí está, el link de inscripción está justamente en el chat. Joana, en este caso, la certificación de este curso especializado, tenemos todavía 5 cupos disponibles con el precio promocional de 60 nuevos soles, así que por ahí todavía lo pueden acceder con el WhatsApp que les acabo de dejar en el chat. Número para cualquier consulta o pregunta que quieran hacer de manera más directa, estimados participantes, es el 973-994-493. Ahí está, les dejo el WhatsApp y también les dejo el link de inscripción, estimados participantes, para aquellos que quieran adquirir los materiales que nuestra estimada Magíster Pacheco nos está exponiendo en este momento, así como las clases grabadas y la certificación por 90 horas académicas. No, en este caso, Joana, los 60 soles incluyen ya todo, la certificación, las clases grabadas, los materiales y todo ello. Me parece que tenemos ya en sala a la Ujú. magíster Cristel Pacheco. De esta manera, pues continuamos con la sesión. Bienvenida nuevamente. Ya, gracias, sí, se había apagado la laptop mía. Entonces, como les estaba comentando, los niños específicamente con TDA van a ser hipoactivos, mucha lentitud y sobre todo su atención se va a dispersar con mucha facilidad y por ello van a cambiar de actividad continuamente. ¿Qué pasa con niños ya escolares un poco mayor a partir de los 6 años en adelante?
Les va a costar ordenar sus tareas, responsabilidades, sobre todo se van a olvidar, ¿no? A último momento van a avisar a la mamá que tiene que presentar tal cosa o comprar tal cosa. Se olvidan las indicaciones, hay una falta de atención también para terminar las tareas, no van a terminar lo que empiezan. En el cuaderno vamos a visualizar que dejan hojas en blanco o empiezan escribiendo la primera parte y dejan líneas libres porque se olvidaron o porque se distrajeron con otra cosa y prácticamente ya no completaron nada, ¿no? Pareciera que no escuchan cuando se les habla, pero no por un tema de un canal auditivo, sino por un problema netamente atencional, porque su atención en ese momento está en otro foco y no está en las indicaciones que le están dando. Olvidan, pierden sus cosas, su rutina diaria también se va a ver afectada porque no van a seguir las indicaciones que se les mandan, ¿no? ¿Qué pasa con los adolescentes, personas jóvenes o adultos, ¿no? Les va a costar seleccionar información relevante, va a haber mucha dificultad en organizar sus trabajos, no van a saber por dónde empezar, es como si estuvieran en un laberinto sin salida, les va a costar también mantener la atención prolongada, dificultad en las clases escolares, académicas, universidad, no van a poder concentrarse. También su nivel de notas o de aprendizaje va a ser cada vez un poco más bajo si es que no tienen intervención. También van a tener a tendencia a olvidar sus trabajos, deberes, están muy desmotivados, la procrastinación es altísima y hay una dificultad en la organización. Entonces, vamos a ver que un tipo, un predominio netamente atencional va a presentar ese tipo de características, ¿no? Luego, a ver, ¿qué pasa con el tipo de impulsividad que está asociado a la hiperactividad? Que también vamos a revisar los síntomas. Es que no pueden controlar los impulsos tanto a nivel verbal, emocional y físico. Es decir, no miden las consecuencias de sus actos. En alguna situación de altercado con algún compañerito pueden lanzar el lapicero sin medir que le puede caer al ojo. Pueden tirar las cosas sin medir que pueden dañar a otros, cruzar la pista de una manera impulsiva sin darse cuenta de los carros. Suelen ellos vivir el aquí y el ahora, no les importa nada, tampoco planifican, necesitan una recompensa inmediata y son muy demandantes porque quieren ahorita, en ese mismo instante, lo que solicitan, ¿no? ¿Y cuál es la presentación de los niños preescolares? Son muy movedizos, inquietos, corren, se mueven por todo el ambiente, no piensan de lo que puede sucederles, ¿no? Y cambian continuamente de juegos, pierden el interés fácilmente, ¿no? Nos pregunta Joana, ¿también pueden morder si no les dejan hacer una actividad clara? O sea, esa reacción de impulsividad física como morder, empujar, tirar cosas es bastante usual, ¿no? Porque simplemente no les dejan hacer lo que quieren, ¿no? No piensan en las consecuencias. Niños mayores actúan sin pensar, hablan de manera inapropiada, responden constantemente. Es por eso de que en las pruebas que vamos a ver más adelante hay un ítem que dice, ¿no? Siempre tiene una contestación a la mano, es decir, nunca se quedan callados porque no admiten sus errores y siempre echan la culpa a los demás, ¿no? Y no dicen, sí, es cierto, es mi error, sino buscan una justificación activa para cada cosa que hacen, ¿no? Les cuesta obedecer las órdenes, no siguen las reglas del juego tampoco, son poco precavidos, no planifican, interrumpen conversaciones a los padres, a los profesores. Si están en una clase y la profesora da pase a un compañero, estos niños TDAH interrumpen, dan la respuesta, hablan de manera atropellada, ¿no? En personas mayores pasa exactamente lo mismo, porque hacen las cosas sin pensar, dañan emocionalmente a otras personas también, les cuesta planificar y controlar el paso del tiempo, creen que van a tener el tiempo suficiente para hacer alguna actividad, pero se dan cuenta que no, les falta tiempo, por eso que presentan a último momento todo, ¿no? Siempre están metidos en problemas, tienen cambios de humor muy constante, les cuesta seguir esas instrucciones y tienen una impaciencia altísima, ¿no? Y no suelen perseverar, ¿no? Tienen a ver, aquí nos comenta también Robin, que suelen rebelarse ante los profesores, padres y directores, claro, también, ¿no? Son muy impulsivos porque ellos quieren hacer lo que quieren en base a lo que piensan, ¿no? ¿Qué pasa de este mismo predominio en la hiperactividad? Es el exceso movimiento. Acá hablamos netamente de la situación corporal emocional
y que necesitan o estar constantemente en movimiento, no paran, ¿no? ¿Y qué es lo que observamos? Que se mueven continuamente de su asiento, no pueden permanecer sentados, están, corre, sube, baja, vienen, agarrando las cosas del compañero, no respetan que no pueden coger esas cosas, simplemente sus estallidos de hiperactividad puede ser que se acerca a un mueble, un ambiente del salón, por ejemplo, y tira todo al piso. Son niños que, o los niños mayores, que al estar sentados en la clase no pueden estar quietos, o mueven las manitos, o mueven los pies, muerden el lápiz, están constantemente balanceándose, juguetean, corren, hablan en exceso, interrumpen al compañero, juegan, ¿no? Cuando no deberían de jugar. Y en personas mayores la inquietud es más interna, es decir, están con el lápiz, mueven el pie, mueven la mano, se agarran a alguna parte del cuerpo, no pueden estar tranquilos y se frustran con mayor actividad, ¿no? Nos pregunta Robin si un niño con ese trastorno puede llegar al suicidio. No necesariamente, ¿no? Porque vemos de que el suicidio está más asociado a otras condiciones emocionales, ¿no? El TDAH es más un tema comportamental, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con una persona TDAH? Tiene cambios de humor en ansiedad y depresión, pero no es que va a llegar netamente al suicidio, ¿no? Más que todo es una frustración constante y una baja autoestima porque se dan cuenta que su aprendizaje no es igual a otros niños, se dan cuenta que tienen que esforzarse el doble o el triple para aprender o para quedarse quietos o que siempre le llaman la atención porque hace todo mal, ¿no? Así que es más que todo ese cambio de humor. Katy, sobre las conductas oposicionistas desafiantes, ahora vamos a ver en el deslinde de diagnósticos, porque el trastorno negativista desafiante es otra cosa. Es muy parecido al TDAH, pero no lo podemos confundir. Es un diagnóstico diferencial, ¿sí? Si bien es cierto, están opositores siempre a la regla, pero este otro diagnóstico tiene otros síntomas. Continuamos. ¿Qué pasa? Que a lo largo del tiempo el TDAH va a empezar a cambiar en sus síntomas. El TDAH, por ejemplo, vamos a ver a la lámina anterior. Los síntomas que puede presentar un preescolar cuando llegue a la adultez, a la etapa de adultez mayor, adultez joven, los síntomas van a ser completamente diferentes. Vamos a poner un ejemplo. Con impulsividad, si vemos que un niño con impulsividad está constantemente moviéndose, interrumpe los juegos, no obedece las órdenes, y simplemente se está moviendo por todos lados, un adulto TDAH no va a manifestar esto. Un adulto TDAH va a tener una impulsividad a compras, por ejemplo, las compras compulsivas, el consumo de ciertas sustancias de manera compulsiva, hasta incluso podemos ver algunos síntomas que son exacerbados en base a repeticiones por un tema de gratificación inmediata. Incluso la agresividad e impulsividad verbal es lo que más caracteriza a un adulto TDAH que a un niño TDAH. Entonces, a partir de los 9 años vamos a observar que se van a dar paso a otras conductas que en el colegio a veces se puede confundir otra vez como un tema de mala crianza o mala conducta. Pero podemos observar que son síntomas bastante sutiles, ¿no? Pero pertenecen al diagnóstico. Por ejemplo, excusarse para siempre estar de pie. Lo típico en estos niños es permiso para ir al baño, permiso para ir al tópico, permiso para ver lo que es el compañero, permiso para todos. O sea, necesitan estar siempre parados, ¿no? Acá tengo otras preguntas. ¿En qué situaciones se debe medicar? Cuando veamos que el TDAH está en un grado moderado y severo, que ahora también vamos a revisar, si los síntomas pasan la normalidad o lo esperado y lo controlado, necesita medicación, ¿no? ¿El TDAH puede tener morbilidad a otros síntomas, otros diagnósticos? Sí. Ahora vamos a revisar cuáles son. Y tenemos estos síntomas, que es excusa para pararse de pie, cambiar de postura, ¿no? Son estos niños que están sentados y que el profesor constantemente les dice, siéntate bonito, siéntate bien, así no se sienta, porque obviamente el nivel de actividad es rebalsante, ¿sí? Luego, tocarse continuamente la cara, ¿no? O estar así, en este plan, o agarrarse las orejitas, la nariz, sentarse encima de los pies, también estirarse o morderse los labios, morder los colores, jugar con los útiles, apoyar la cabeza así, ¿no? Y simplemente empiezan a perder la atención o los estímulos que están observando.
¿Cuáles son los criterios diagnósticos? A ver, vamos a ver qué hay otra pregunta. Los niños TDAH pueden tener conductas oposicionistas desafiantes porque también tienen ese trastorno como comorbilidad. También, pero no podemos decir que todos los TDAH van a tener esta situación comórbida. No todos lo presentan. Hay una comorbilidad, sí, pero también podemos encontrar a TDAHs con diagnósticos comórbidos, como por ejemplo trastornos de conducta asociado a un TDAH. Pueden ser otros que estén asociados a la oposicionista desafiante, etcétera. Entonces, no podemos mencionar que sea solamente con el trastorno oposicionista desafiante. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Es muy parecido a lo que hemos visto en las láminas anteriores, según lo que menciona el DSM-5, que el niño tiene que presentar una persistente inatención y hiperactividad de impulsividad y vamos a ver en base a los criterios. Al menos tiene que presentarse 6 meses, ¿no? Dificultad o errores en las tareas académicas, dificultad para mantener la atención, no escuchar cuando se les está hablando directamente, no sigue instrucciones, hay dificultad en la organización, evita también iniciar alguna tarea que sabe que le va a suponer un esfuerzo mental y a esto viene un círculo negativo llamado procrastinación, que en los niños, adolescentes y adultos es muy marcado. Pierde constantemente sus cosas, las tareas, se distrae y se olvida las actividades cotidianas. Juega también con las manos, los pies, se levanta constantemente, corre por el salón o por el ambiente donde está. Siempre pareciera como si estuviera impulsado por un motor, siempre tiene que estar en movimiento, habla excesivamente, responde inesperadamente y no cumple ni respeta sus turnos. Ahora, según el DSM-5, menciona que deben estar presentes antes de los 12 años, ¿no? Y obviamente la edad de diagnóstico, que la que más se considera, entre comillas, es a partir de los 6 años. ¿Por qué? Porque ellos empiezan un reto que es académico, está en un contexto más controlado, más observable, hay más cuestiones académicas complejas, donde podemos observar que los síntomas se van a presentar con mayor observación. Pero si vemos que un niño en etapa preescolar o etapa inicial o desde nido ya está presentando algunas características, pues también le podemos llamar signo de alerta, ¿no? Y tienen que estar presentes en más de dos contextos. Por ejemplo, si un niño solamente se comporta de esta forma en la casa, pero se comporta muy bien en el colegio y en la calle y en la casa de cualquier amiguito, pues no podemos considerar que sea TDAH, porque un TDAH no puede controlar estos síntomas en diferentes aspectos, se va a comportar igual en todo sitio. Entonces, si vemos que el comportamiento es solamente en la casa, pues tenemos que suponer que hay un componente emocional, más no un componente neurobiológico. También tenemos que ver si estos síntomas interfieren en varios ámbitos de su vida y que no se explique por otro trastorno mental. Acá está la presentación que les comentaba al inicio, si es una presentación combinada, si es una presentación solamente de falta de atención o es hiperactiva. Y es así como tenemos que colocar en el diagnóstico del informe. Y también tenemos que colocar la gravedad, si es leve, moderado y severo. Sobre la pregunta, ¿a dónde va la medicación? Es desde grado moderado a severo. En los grados leves solamente se trabaja con terapias psicológicas, terapias de orientación infantil. Ahora, los niños con grado moderado y severo, a pesar de la medicación, también tienen que llevar terapias. Y no solamente llevan terapias los niños, sino también los padres. Aquí tenemos una comparación de cómo sería la presentación de un TDA netamente déficit de atención y de un niño con una hiperactividad. Vemos que hay una dispersión mental en niños con TDA y por el lado de TDAH son niños que presentan incapacidad para estar quietos. Es por ello que no prestan atención. Su nivel central es el movimiento. Luego, un TDA se distrae fácilmente, mientras que un niño TDAH tiene dificultad para mantener relajado el cuerpo, es decir, anda tieso y sobre todo rígido en movimiento constantemente. Un TDA parece que nunca entiende las órdenes, las indicaciones, porque obviamente se dispersa, mientras que un TDAH le cuesta llevar a cabo porque obviamente no quiere hacer el esfuerzo o está siempre en constante movimiento. Entonces podemos observar cómo estos predominios
en diferentes síntomas o en diferentes pacientes van a presentarte de una forma distinta. Aquí está. ¿Cuáles son los diagnósticos que van a estar asociados o comórbidos a lo largo de la vida de un TDAH? Observamos que en la primera infancia o niños preescolares hasta la adolescencia, lo que va a predominar es el trastorno negativista desafiante. Luego, a medida que va creciendo, vamos a observar que las dificultades en cuanto a las habilidades académicas de aprendizaje también van a hacerse presentes. Trastornos de ansiedad. Tenemos otro trastorno muy común, que es el trastorno de conducta. Niños o ya que crecen y son TDAH adolescentes, tenemos la depresión, trastorno de conducta, problemas asociados al comportamiento, conductas delincuenciales. Además, van a presentar algún conjunto de abuso de sustancias o todo asociado a accidentes, y cuando son adultos van a tener algún fracaso laboral, trastorno de ansiedad generalizada, depresión o un trastorno de personalidad antisocial. Y se menciona que el 25% de estos niños presentan problemas de aprendizaje asociados a la lectura, escritura y también a matemáticas. Ahora, estos niños pueden controlarse y no necesariamente van a presentar estos síntomas al 100%, siempre y cuando tengan un tratamiento adecuado, una intervención adecuada. Y es así como se va a poder controlar. En base a la evaluación, volvemos a comentar que la entrevista clínica, la entrevista de la anamnesis es importante. Necesitamos hacer un deslinde con todos los diagnósticos que existen para luego empezar a hacer un tamizaje mucho más exacto, ¿no? Tener una entrevista mucho más estructurada con screenings que van a ser adaptados al diagnóstico o al objetivo de nuestra evaluación, y con esto vamos a poder observar los síntomas neuropsicológicos y luego ver los síntomas del TDAH asociado a los criterios del DSM-5. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Primero, historia, anamnesis, la evolución de los síntomas, hipótesis que podamos tener nosotros como conjetura del diagnóstico, hacer los diagnósticos diferenciales y luego ver si, qué tipo de pruebas podemos utilizar. Para un screening sobre el desarrollo del sistema conductual de un niño, podemos utilizar niños y adolescentes, el SENA, que es una prueba bastante amplia donde podemos observar, según el grado o la edad que corresponde, diferentes problemas, ¿no? Como en el caso de problemas emocionales, que la prueba coloca como en dimensión problemas interiorizados, problemas exteriorizados como la hiperactividad, agresividad, y también algunos problemas específicos. Entonces, este test tiene de aplicación al niño, al profesor y al padre. Entonces, es una prueba bastante completa que se puede aplicar y sobre todo sacar información. Otra prueba muy asociada en cuanto al comportamiento y todo el registro conductual es el VAS, que también tiene aplicación para los padres, profesores y el niño. Entonces, aquí podemos observar cuáles son los niveles de agresividad, hiperactividad y si presentan algún problema de atención o no. Son pruebas de entrevista. Tenemos el CBC, que también es otro cuestionario para problemas infantiles que se preguntan a los padres, a los padres, profesores y al mismo paciente, y con ello podemos sacar toda esta serie de sintomatología. Otra prueba asociado al TDAH, así como hemos visto el CARS, que es para autismo, esta prueba EDA en niños es muy usada también para poder diagnosticar, pero como les mencioné, con un EDA simplemente no podemos decir que el niño es TDAH. Nos va a sacar los indicadores, pero tenemos que hacer una evaluación más completa. Se hace esta prueba al papá y se les pregunta sobre cómo se comporta. Y es así como la prueba tiene una serie de ítems y va a disgregar a cuál de los grupos pertenece. Si es más de déficit atencional, si es más comportamental, hiperactividad o si es el combinado, ¿no? Otra prueba es el cuestionario TDAH, que es el que tienen aquí al lado derecho, que si nos damos cuenta, igual que el EDA, ambos tienen criterios del CIE 11. O sea, son criterios de evaluación que nosotros marcamos si no, y en ese caso ponemos la cantidad de 0 a 3 en cuanto a intensidad, y al final vamos a tener un puntaje que nos va a indicar si es que parece o hay sospecha o hay una alta
complejidad en cuanto a los síntomas. Hay otro test que también es bastante completo, el cual he traído para mostrarles aquí. Eh, el EDA se le toma a los padres, Joana. El EDA puedes aplicar a los papás. El que voy a mostrar a continuación, Conners, tiene presentación para padres, tanto para lo que ellos opinan, también para el contexto hogar y también para profesores. Entonces, es una prueba también muy usada, muy completa, porque vamos a poder observar en varios contextos y nos va a sacar un puntaje y con eso podemos empezar a validar, ¿no? Esta prueba Conners tiene la presentación aquí de Conners para profesores, ¿no? Esto se le manda al colegio y el profesor empieza a llenar si las conductas que están aquí del 1 al 10 suceden nada, poco, bastante o mucho en el contexto académico. Aquí abajo de la prueba aparecen los puntajes de cada ítem y al final, la valoración. Si el niño tiene de 6 a 11 años, el puntaje menor o mayor a 17, perdón, es una sospecha de déficit de atención. En el caso de niñas, se considera mayor de 12, ¿no? Entonces, aquí tenemos la baremación y podemos tomar en cuenta qué pasa en el contexto académico. ¿Sí? Si un niño tiene 5 años, no, porque estamos hablando aquí del contexto escolar. Lo podemos adaptar porque si te das cuenta, hay algunas preguntas que son más asociadas para el grado primario. Podemos adaptarlo para el contexto infantil, ¿no? Ahora, continuamos aquí. Para padres, también tenemos la opinión del 1 al 10 en base a lo que consideran del comportamiento de su hijo. Y tenemos otro que es a la escuela. Para el colegio les van a mandar esta ficha, que es la pregunta del 1 al 28, y esta de aquí, que es para profesores del 1 al 10. Esta también tiene una puntuación y una variación, y luego al final sale el resultado, haciendo un promedio con las dos. En el hogar también se les va a mandar la ficha de padres y la ficha de hogar, porque uno es la opinión y la observación y el otro es cómo es el comportamiento dentro del hogar. Y tiene la misma consideración, nada, poco, bastante o mucho. Acá tenemos la continuación, es del 1 al 48 en cuanto a padres, y al final se va a tener un puntaje, ¿no? Y vamos a poder destinar si realmente el niño tiene esta complejidad de comportamiento en el colegio y también en la casa. Otro test que podemos ver es a nivel emocional. Acuérdense que teníamos que tener una evaluación completa, ¿no? Para un niño TDAH sí es importante evaluar el aspecto emocional y también de agresividad. Es por ello que el CDI es una prueba que se usa bastante en niños de 7 a 15 años, donde vamos a poder observar, esa es la prueba, y qué es lo que sienten, ¿no? Si el niño presenta depresión infantil, porque sí hay casos en el cual el niño presenta un nivel de ansiedad y depresión fuertísimo y que no presta atención, no cumple con la tarea, pero no porque sea TDAH o porque tenga un problema de emocionales son muy negativos. Entonces, teníamos que prestar mucha atención a esto, ¿no? Continuamos con otra prueba para la ansiedad, que es el STAI, que es una prueba de ansiedad, rasgo y estado, que es esta que está aquí. Hay otra prueba que se puede usar, que es la ansiedad, estado y rasgo de IDARE, que también nos va a dar resultados sobre la ansiedad. Tenemos otra prueba que es para ver el nivel de ira, tanto rasgo como estado, que es el Xtaxi, que es esta prueba que está aquí. Tan solo tiene que marcar y esto es para el niño, tanto como la del IDARE, STAIC y el CDI es aplicación para el niño y al final salen unos valores. Luego, dentro de nuestro protocolo de evaluación también tenemos que tomar inteligencia. En la inteligencia vamos a verificar cuál es su coeficiente, cuáles son los patrones y obviamente tiene que coincidir donde el área o la dimensión de memoria de trabajo y velocidad de procesamiento de información tienen que estar debajo del promedio esperado, porque son justamente las dos dimensiones encargadas de atención, concentración y memoria. Tenemos otras pruebas que podemos utilizar para el área de inteligencia. A ver, tenemos por aquí. También podemos valorar áreas específicas para este diagnóstico como atención y funciones ejecutivas. Una de las pruebas que se utiliza es el STRUP, que son 3 láminas, que es la de palabra, color y la última de palabra, color. La de palabra mide atención sostenida, la de color atención selectiva
y la de palabra color, que es la tercera, mide a que tiene que leer la persona 45 segundos, todo lo que puede observar aquí, al final se hace la contabilidad y se pasa a una tabla de baremación y vemos si es que está dentro del rango permitido. Entonces, se sabe que las áreas del área del lóbulo frontal dorsolateral tienen más afectada estas zonas, entonces podemos hacer y complementar nuestra evaluación con esto, ¿no? Luego, el test de caras también mide atención y el D2 también es otro test que mide nivel de atención bastante complejo y la instrucción es que tiene que marcar todos los D que observa con un palito arriba y abajo o que marque el número 2. Entonces, con esto vamos a ver la atención selectiva sostenida y también en cuanto al tiempo de cuántos aciertos y cuántos errores tiene. Otras pruebas pedagógicas que nos puede ayudar es para ver sus niveles de lectura, escritura, procesos lectores, aritmética también, porque ya hemos mencionado que tienen mucha dificultad en cuanto a estas áreas y que tenemos pruebas como el TALE, PROLE, el PLON o el TEMA, el CANALS que nos puede ayudar para verificar cuál es su nivel, ¿no? Entonces, aquí, antes de dar esta última frase, veo que han puesto una pregunta. A ver, si el EDA, la aplicación es individual. Sí, la aplicación es individual, porque obviamente la persona que va a llenar, que en este caso es el adulto encargado del niño, va a tener que calificar en base al niño, ¿no? No puede ser una aplicación grupal. Todas las pruebas que son para adultos, en este caso padres o profesores, tienen que ser individual. Muy bien, entonces espero que haya quedado todo claro y finalizo la sesión de hoy con estas palabras de Jean Piaget, ¿no? Que el principal objetivo de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas. En la neuropsicología infantil nos proporciona herramientas para entender y potenciar el desarrollo único de cada niño, guiándolos hacia un futuro lleno de posibilidades. Y sobre todo con los diagnósticos que hemos revisado hoy, autismo y TDAH, pues también estos niños deben tener la misma oportunidad que otro niño que no tenga ningún diagnóstico en aprender, sobre todo en potenciar sus habilidades, que al fin y al cabo con las terapias que se les pueda designar y con el tratamiento adecuado, estos niños sí evolucionan, pero sí necesitan un seguimiento adecuado y sobre todo exacto. Muy bien, muchas gracias. Eso ha sido todo de mi Disculpe, parte. ¿me Sí, oye? Le que sí. solamente quería comentar que el EDA está dirigido para profesores, pero no para el padre. Se le da al padre para que el docente lo llegue a llenar, no lo llene.